Sí, claro. Yo soy Nelly Ríos Morales. Soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina. Ok, muy bien. Ujú. Muy linda la Huasteca Potosina. Muchas gracias, Nelly. Ok, gracias. Yo soy Blanca Blanca, Aguilar. Hola, soy de o- Mexicali. Mexicali. Ok, muy bien. ¿A qué hora son Sí, por allá? aquí son las 6:59, las 7. Ok, ok, 2 horas más. Aquí Dos es en la horas, Ciudad de así es. México. ¿Alguien Sí. más es de diferente de Mexicali? Sí, Hola, buenas noches. Buenas noches, ah, Once de San Luis Potosí, Ok, ok, muchas capital. gracias también de San Luis Potosí. Muy bien, correcto. hola, yo soy Telma y soy de Zacatecas. Zacatecas, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Formalmente son las 9 en punto. Mi nombre es el doctor Enoc Gutiérrez Payares. Va a ser para mí un gusto estar con ustedes en esta materia de aplicación de sistemas, todo lo que tiene que ver pues para la cuestión de la administración. Me da gusto que todos sean doctores en alta dirección. Eh, y bueno, yo me he especializado ya en todo lo que tiene que ver no solo en el área educativa, sino en el área de sistemas. Ahora, pues bueno, inteligencia artificial y todo lo que conlleva esta situación de los sistemas que imperan en cualquier empresa o cualquier institución de carácter público y de carácter privado. Vamos a tener 4 sesiones. Estuvo un poquito atropellado el inicio. Yo me disculpo con ustedes porque alguien de ustedes que seguramente he tenido una clase con él me escribió que me estaban esperando el martes pasado. Lo que pasa es que el maestro Juan, yo me confié porque estoy en una institución de hecho, cuando me dijeron, y yo me confié porque el maestro Juan habló conmigo que todavía no se subió la materia, que había algunos inconvenientes y que esa semana no tomáramos clase, que si por favor yo podía reponer la clase. Dije, ok, maestro Juan, yo les aviso a los alumnos, tomamos clase normal el próximo martes y se las repongo el miércoles a las 8 de la noche en la Ciudad de México, o sea, hora de la Ciudad de México, es donde se las puedo reponer y con gusto lo hago. Sí, maestro, no se preocupe, está bien. Y entonces cuando me dijeron, yo iba yo en camino manejando y me dice, no, es que ya lo estaba esperando, pero ¿cómo? O sea, se supone que el maestro Juan les avisó, ¿no? Fue una cuestión ahí. Yo les ofrezco una disculpa si les ocasionó un inconveniente, pero era que yo solamente estaba acatando instrucciones. Bueno, pues muy bien, quiero empezar con ustedes. Sé que ya están formados bastante, sé que entienden esta parte. Adelante, Gloria. Primero que nada, mucho gusto, profesor. Yo soy Gloria Curiel y yo sí quiero opinar sobre ese tema. Por ahí, a mí el cuestionario me aparece como que ya no puedo yo entrar como si ya estuviera, ¿cómo se dice? Ya no tengo acceso al cuestionario. Cuando ustedes apenas me subieron la información, ¿cómo? O sea, contesto un cuestionario que no me aparecía en mi sistema. Ay, estoy bien preocupada, profesor. Yo voy a hablar con él, me voy a llevar estas anotaciones y No se sé las quién voy más tenga a... ese problema porque a mí apenas me lo subieron el día 13, exactamente el día 13, y yo no chequé hasta ayer en la noche chequé y dije, ¿cómo? Ya no me deja entrar, ¿en qué momento me lo subieron? Sería toda la semana checando y dije, el fin de semana, no, ese fue un tema, y sí nos Sí, estuvimos esperando efectivamente, profesor, ¿eh? yo le voy a llevar esos comentarios al maestro Juan, que es quien gestiona. Pero quién no es, que se pueden abrir el sistema, nomás aunque sea nomás, denme los 15 minutos que dura el cuestionario, pues, Sí, 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 claro que sí. Le que me quiero decir que, hicieran bueno, favor. Ahí yo le no pongo mandé a mi ese... mentora esa información, no me ha contestado. De hecho, se lo mandé desde el mismo día, pero no me ha dado resolución. No sé si es con usted verlo, con quién tengo que verlo. Ya que No, tenemos es una mentora directamente de con ellos porque yo no tengo los permisos para aperturarlo, sino yo mismo lo haría. Son ellos directamente, el maestro Juan y en este caso su mentora. Yo les pido que si alguien más tiene problema, pues ahora sí que como quien dice no aquí en sé quién más México, tenga ese, porque sí fue muy como hagan bien rara la bolita información subida. para que estés. Muy mala Pero aún así me llevo ese comunicación, por cierto. comentario, Gloria, y lo comento con el maestro Juan para que le dé gestión. De todas formas, queda la clase grabada, Sí, ellos la muchas consultan gracias. y ahí va a quedar. ¿De acuerdo? Muchas Muy gracias, bien. profesor. Bueno, Aquí queda. entiendo que están ya formados, obviamente, con una maestría, bueno, con una licenciatura, con una maestría, y ahora están repuntando. Entiendo la parte de que ya están en un doctorado, obviamente viendo la parte estratégica, la parte metodológica y la parte de investigación. Yo lo que les quiero decir es que, bueno, hay un cúmulo de información que hoy se está aplicando en las empresas y sí es un tema
ocupante y preocupante en todos los sentidos. Me voy a permitir nombrarles algunas cuestiones y darles un preámbulo de lo que existe, porque al final la materia se llama aplicación de sistemas, ¿verdad? Aplicación de sistemas. Entonces, ¿qué tendríamos que conocer? Obviamente todos entendemos la importancia de que hoy una empresa maneja algo tan fundamental como la información y entendemos que manejar la información de manera correcta, de manera sustantiva, en una buena dirección, con un buen balance y una buena comunicación, pues es la clave de éxito en la planeación, en este caso de una empresa, de la administración, en el desarrollo, en el proceso, en el servicio, en el bien, en el producto en el que se lleva a cabo y también en la postventa o en el postservicio que se esté brindando dentro de ellos. Hoy debemos de estar cada vez con mayor detalle de toda la transacción que posiblemente hay dentro de esto. Y algo que tenemos que entender, mis estimados doctorantes, es que la administración está sufriendo transformaciones bastante fuertes, donde en la historia nos dice que la gestión ha absorbido a esa parte operativa de la administración, pero hay un tema hoy donde la misma gestión está pasando, no de lado, pero está pasando a ser absorbida por un tema que es el siguiente que les voy a poner. Y ese tema se llama gobernanza. No tiene que ver directamente con gobiernos, tiene que ver con instituciones tanto públicas como privadas y tiene que ver con ese concepto integral que absorbe a la gestión y que absorbe, es decir, a la parte táctico-estratégica, que absorbe a la parte operativa, que es la administración, y a la toma de decisiones, y que va más allá englobando los resultados. Hoy podemos hablar de gobernanza corporativa en las empresas, hoy podemos hablar de gobernanza institucional, tanto pública como privada, y es un tema que no solamente, a lo mejor en la primera vez que lo escuchamos, se nos viene a la mente el tema con los gobiernos, pero no es así. La gobernanza es todo un sistema complejo, difícil, robusto, que se lleva a cabo en la implementación no solamente operativa, sino de diversas estrategias y de diversa toma de decisiones que se toman en conjunto y en grupo. No depende de uno solo, sino como les comento, es un sistema. Hoy hablamos no solo en Europa, en América o en Asia o en Oriente, de estos sistemas de gobernanza, gobernanza global. Tiene que ver con esta parte de cómo es que las empresas hoy, por ejemplo, todas tienen servicios en la nube. Hoy todas hacen uso de aplicaciones como inteligencia artificial en sus diversos departamentos, como hoy todas tienen ese toque impregnado de tecnologías de la información y comunicaciones en diferentes implementaciones de acuerdo a la aplicación que lo estemos llevando a cabo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro es este tema. Tenemos que ahondar, doctores, en la parte de entender ese sistema de gobernanza. Y ese sistema de gobernanza va a tener un control precisamente estratégico de toda la información posible. Eso es importante que lo tenemos que entender, cómo manejarlo y sobre todo cómo aplicar la información. Fíjense bien, hablando en el terreno táctico, no sé si lo conozcan, así se lo voy a poner en esta frase, pasamos de las TIC a las TAC, a las TAC, y después a las TEP, y después a las TEP. Si no saben ese concepto, bueno, lo que más nosotros manejamos son las TIC. Las primeras son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y las comunicaciones. Ahí se los estoy poniendo, es la primera, las TIC. Sin embargo, hemos tenido que evolucionar, no solamente en la empresa, transformarnos, avanzar, caminar, para pasar a algo que se llaman las tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones, así, las TAC, del aprendizaje y las comunicaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, hoy estamos pasando a un término, bueno, hay términos más todavía que evolucionan, tecnologías del empoderamiento y la participación.
Eso es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo, entender con todos los sistemas de información que nosotros estemos llevando a cabo dentro de una estructura organizacional, dentro de cualquier ente económico, ya sea con fines de lucro, sin fines de lucro, etcétera. Tenemos que tener en la mente las TIC, las TAC y las TEP, tecnologías de la información y las comunicaciones, tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones, y las tecnologías del empoderamiento y la participación. No sé si ustedes sepan la diferencia entre ellas o habían escuchado hablar de ellas. Gloria. Bueno, yo quiero opinar un poquito de esto. Creo que con esta información que ya empezó desde hace mucho tiempo, muchos años, y hoy por hoy creo que el que viene para las estadísticas próximas, las más importantes próximas de aquí al 2030, son las del empoderamiento. Creo que es lo que tiene que trabajar más una empresa. Y lo que usted hablaba, se hablaba de estructuras de como gobierno corporativo, se refiere, ¿verdad? Cuando es de gobernanza se refiere a una estructura que traiga desde un gobierno corporativo, el cual tiene una cierta estructura diferente a cualquier negocio, ¿no? Es como trascender a través de los años, ¿no? Es formalizar, dejando una trascendencia para generaciones futuras, ¿no? ¿Sí es lo que entendí? ¿El primer tema que está hablando usted, profesor, o no? Sí, El sí, gobierno sí. corporativo, una estructura de gobernación, como dice usted, ¿no? Sí, y el gobierno obviamente tiene una esfera económica, tiene una esfera gubernamental que tiene que ver con apego a las normas y regulaciones del gobierno, y también tiene que tener una administración y una gestión, en este caso corporativa, propias de la empresa. Pero yo no me puedo hacer a un lado con la emisión de gases contaminantes, hoy no me puedo hacer a un lado con los gastos de recursos naturales como agua, como instalaciones hidrosanitarias, como desechos. Obviamente tengo que usar tecnología. Y bueno, tengo que tener ese compromiso, lo que yo les decía, de la gobernanza. Hoy está el fenómeno de hablar en las empresas de economía circular, todo ese impacto que tiene que ver con dos palabras, con la sustentabilidad y con la sostenibilidad Solo de tengo las un tema empresas. que está padrísimo, que vemos aquí. Pero en México, cuando más del el 90% de las empresas son pymes, profesor, o sea, se complica mucho porque todo implica, al final de cuentas, todo pega en dinero, ¿no? Hablamos que quieren muchas estructuras mucho más sólidas, entonces esto va a ocasionar que haya más monopolios, porque los chiquitos no van a alcanzar a sobrevivir por el tema de Bueno, costos, en muchos sentidos. Gloria, ya lo vemos, ya no es Bimbo, ya es Grupo Bimbo, ya es Grupo Ford, ya es Grupo FEMSA, ya es Grupo Y claro, PepsiCo. Entonces, ya vemos que en el océano económico de las empresas, los que dominan son los monstruos marinos, esos y claro, grupos porque los que... chiquitos ya no van a existir. Una Exacto. por todas las regulaciones que requiere y otra, pero tenemos un gran compromiso con nuestro país, profesor, porque esto, o sea, al final de cuentas, los chiquitos van a subsistir de cierta manera. Van a subsistir. Hay una frase que yo tengo propia que dice, bueno, incluso se encuentra les va a sonar muy raro, no, no es así, no lo voy a tomar a mal religiosamente, dice No que sé. aún los perros de las migajas se sacian, y eso es una realidad. A lo que yo voy es, nadie va a ganarle a un monstruo como FEMSA, como PepsiCo, ¿verdad? Como Mercado Libre hoy o como Amazon en cuanto a logística. Sí, claro. Pero en cuanto a la última milla, pues son muchas pymes las que entregan en la última milla, los que hacen, por ejemplo, Hand Carrier, hablando en específico con toda su tecnología, pero por citarles un ejemplo, cada entrega de Mercado Libre les paga a sus mini pymes o a los que entregan en la última milla 12 Sí, pesos por entrega. Entonces, 12 a lo que pesos yo por voy es entrega lo que 12 pagan. pesos por entrega es lo que pagan. Entonces, aún de las migajas, los perros se sacian, ¿no? No es una mala frase, sino es aún los pequeños negocitos, lo que queda, ¿no? Esas migajitas de lo que llega el monstruo marino como Mercado Libre y se establece con muchas hectáreas de tecnología, de inteligencia artificial, de racks de automatización, de todo lo que ustedes quieran, pues bueno, aún hay otros El negocios por problema no va a ser hacer. lo de abajo, va a ser lo de a medias, profesor, Exactamente, porque quien está a exactamente. medias, como en el sándwich, son los, bueno, yo creo que considero una empresa de mediana capacidad, entre grande y mediana. Estamos realmente batallando con monstruos, literal, pero lo más importante es, creo que es a la que más va a afectar es a la media, no necesariamente ni arriba ni abajo. Las migajas sí me Exacto. van a, como dice usted, sí me van a sobrevivir, pero los de a medias, ¿qué vamos a hacer? Hay mucho que analizar, profesor. No Mucho. acabaremos en un doctorado.
por eso les decía, lean, esta materia no es propia de la gobernanza, pero se los tengo que mencionar porque la gobernanza precisamente puede existir no solamente en esos grandes corporativos, sino también en las pymes, empezar con una estructura sólida, compleja cada vez más, que le va a dar fortaleza a que hoy no se trata a lo mejor de crecer hacia allá, sino de mantenerse en el camino. Es decir, hoy debemos de considerar éxito no solamente estar creciendo todo el tiempo, sino también estarnos manteniendo en ese mercado tan competitivo. Regreso al tema de las TIC, de las TAC y de las TEC. Escuchen bien, las TIC son todas las herramientas que existen en el mundo y que se dice que cada hora nacen muchas de ellas, ¿no? Hablando de la empresa, pues bueno, ustedes manejan desde su formación contadores, administradores, algunos abogados, no sé, todo lo más apegado, psicólogos organizacionales, qué sé yo. eh, pues manejamos CRMs, manejamos WMS, manejamos TMS, manejamos ERPs, manejamos alguna suite, por ejemplo, que nos permita hacer la planeación dentro de la empresa, otro software especializado de recursos humanos. Todas esas herramientas son denominadas o parte de esas herramientas que nosotros conocemos como tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué nos va a permitir poner o pensar de manera estratégica? El evolucionar en el concepto. ¿Cuál es ese concepto? Las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, si yo les dijera en este momento, oigan, por favor, entren a mi computadora, ahí donde están, en su escritorio van a ver una carpeta que dice con letras importante, dele doble clic. Y de ahí hay unos archivos en PDF que dice archivos importantes. Por favor, envíenmelos por cualquier medio. Fíjense bien, los términos que yo estoy utilizando no son los propios de un software, es decir, de una herramienta, de una tecnología de la información y la comunicación. Lo que yo estoy haciendo es utilizar un lenguaje convergente, donde todo el mundo como ha tenido un acercamiento y una experiencia con esas tecnologías de la información y las comunicaciones, es que me puede entender. Todo el mundo sabe que es una carpeta, todo el mundo sabe darle doble clic, todo mundo sabe identificar un archivo en rojito que es un archivo PDF y todo mundo sabrá enviármelo o por WhatsApp, por redes sociales o por correo o por algún otro medio, ya sea formal o considerado informal. Esa parte convergente que lo puedo hacer de una manera natural, ese es el punto del lenguaje convergente que nosotros utilizamos en las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Si yo le dijera, doctor Raúl, por favor, entre a CompactTI o entre a Aspelsae o entre a SAP o entre a Manhattan, por favor, póngale archivo, importar, descargue el Excel y envíeme esa información otra vez. Seguramente porque Raúl lo ha experimentado o con Excel o con Word o con algún otro software diferente, no necesita tener dominio de cientos de miles de herramientas. Quiero decirles algo, las TIC tenemos que estar conscientes, doctores, que no las vamos a dominar. Quien les diga que domina las TIC, o sea, con mucho respeto le digo, está equivocado, porque hay tantas herramientas que manejar hoy en día y tantas nuevas que nacen que se está fuera de nuestro alcance. La herramienta que nosotros tenemos para mejorar eso se llaman las tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones. Las tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones. Si yo le dijera, Nelly, por favor, ahí en su teléfono tiene una aplicación de banco, le pido por favor que haga una transferencia a tal proveedor que le tenemos que pagar, que es urgente. Entonces, Nelly seguramente ha hecho en su experiencia pues una transferencia de pagar sus servicios o hacer una transferencia familiar, qué sé yo, y gracias a esa experiencia sabría cómo hacerlo. Es decir, por eso la palabra tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones son una herramienta fundamental para que nosotros nos podamos versar y poder entonces alfabetizar a toda nuestra estructura organizacional. Esa es una herramienta poderosa, las tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones. Después
nos transformamos, evolucionamos, caminamos y avanzamos. Y como decía Gloria, hoy tenemos las tecnologías del empoderamiento y la participación. Y esa es una importante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el problema no es manejar una herramienta. ¿Se dan cuenta? Ya el problema no es manejar una herramienta. Hoy estamos dejando a un lado el mundo portátil. Dense cuenta de eso. Estamos pasando al mundo móvil. Todo lo empezamos a hacer desde un celular. Ya no todo lo hacemos desde la computadora forzosamente. Todavía compartimos un escenario, pero ya todo lo hacemos en la nube. Ya todo lo tenemos disponible 24/7. Ya ese archivo voy en el carro y lo consulto. Es decir, tengo ya una referencia diferente. Ok, ¿qué es empoderarme? Fíjense bien, me sé una, dos, tres TIC. Ya aprendí el concepto del ATAC, es decir, a comunicarme de manera convergente para poder expresarme, y en ese momento tomo una acción. En ese momento tomo una acción. Les voy a poner un ejemplo, doctores. Imagínense que Nelly es la líder del sindicato de una empresa XYZ, lo que sea, y Raúl es el director. Y entonces Gloria está de por medio y entonces Raúl le comparte a Gloria, dice, estoy preocupado, Gloria, porque ya Nelly, como líder del sindicato, me avisó que hoy es viernes y el lunes no se van a presentar. Hay huelga porque están inconformes con el incremento de su salario, porque la inflación es mucha y la negociación no llegó a buen término y Nelly agarró y dijo que van a hacer un paro de labores. Sin embargo, tenemos la demanda a todo lo que da. Tenemos que cumplir con los proveedores. La verdad es que no sé qué vamos a hacer. Entonces, Gloria agarra y dice, tengo que ayudar, obviamente, objetivamente en la visión de la empresa, tengo que ayudar a Raúl. Y entonces hace un grupo de WhatsApp, se los estoy poniendo en un lenguaje tangible. Y tiene obviamente el directorio de todos y cada uno de ellos, y ahí agrega Nelly, y agrega a todos los trabajadores de la empresa. Y les dice, fíjense bien, agarra una TIC, un grupo de WhatsApp, y les dice, compañeros, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Deseo que se encuentren bien. Platicando con el licenciado Raúl o el maestro Raúl Abraham Álvarez Paniagua, hemos entablado una conversación respetuosa para que el día lunes les demos solución sobre su incremento salarial. Les pedimos de favor que puedan comprender que tenemos una demanda alta. Así que tendremos una junta a las 8 de la mañana para darles una posible solución, para darles una solución, más bien, no una posible solución, una solución, y les pedimos que todos se presenten en tiempo y en forma sin, con la sal, no, con normalidad, ¿no? En ese momento. ¿Qué hizo en ese momento Gloria? O sea, no fue a tocar a la puerta de cada uno, no se desveló y no anduvo manejando. Tomó una TIC, agarró con un mensaje de un ATAC, ¿verdad? Estratégico, y se empoderó y participó. Y ese mensaje puede llegar a su objetivo. Algunos van a decir, no, pues ya nos van a dar solución. Eso es lo que se quiere, ¿verdad? Pues vamos a asistir, vamos a ver qué. Y otros van a decir, no, es puro cuento, ¿no? No sé. Pero se dan cuenta cómo yo me empodero y participo en medio de, ya sea de un problema, en medio de una comunicación efectiva, en medio de una importación, en medio de una exportación, en medio de comunicaciones entre departamentos. Es decir, yo hago eficiente esa comunicación, tecnologías del empoderamiento y la comunicación, ¿no? Y la participación. Yo estoy participando. Entonces, la TEP, entendamos, doctores, que absorbe a ambas, tanto a la TIC como a la TAC. Y hoy está empezando a quedar desplazada la TEP. O sea, les pido que lean ahí dentro de la investigación que ustedes hacen, porque hoy ya empezamos a tener chatbots, ¿no? Esa parte de la inteligencia artificial que empieza, no todos la manejan, como bien decía, la mayoría del país tenemos pymes, no todos van para allá, pero un chatbot en este momento podría ser caro para las pequeñas empresas, pero algo les quiero aclarar, cada vez se va abaratando más. Si hoy la IA está a nuestro alcance y mucha de ella es gratuita ya para algunas
tareas básicas que realizamos dentro de la empresa, les quiero decir que el día de mañana un chatbot va a ser totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque la tecnología está evolucionando, evolucionando, evolucionando. Entonces, va a ir más allá todavía, ¿no? Como yo atrás hago inteligencia artificial para poder eficientar los procesos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Yo, doctor, en cuanto a las TAC, ¿es tecnología del aprendizaje y el conocimiento o de la Sí, comunicación? le han llamado tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, Nelly. Sin Ajá. embargo, bueno, cuando lea un poquito más, así lo va a encontrar. Realmente, en un trasfondo y en un fundamento era que eran tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones, porque hablamos de esta parte técnica donde yo tengo que aprender cómo funciona este software y seguramente cualquier software en China, en México, en Japón, va a funcionar de manera similar. Por eso, yo le llamo tecnologías del aprendizaje y las comunicaciones, y sí existe el concepto. Ya después lo llevaron allá, al que usted está leyendo, a tecnologías del aprendizaje y conocimiento, ¿no? Que es finalmente eso, conocer de manera convergente todos los elementos que le estoy mencionando. Por lo tanto, la gobernanza digital tiene que absorber por completo estas tres formas, Las debido a tres. que como gobernanza digital, pues entiendo que son roles, políticas, procedimientos, estructuras que permiten gestionar información de manera, digamos, responsable. Por eso las pymes, tienen lineamientos internos que son esenciales y eso pues viene por parte de la gobernanza, como definir las reglas de uso tecnológico, establecer también controles de seguridad, que es lo más importante, porque ahorita, así como tenemos variedad de tecnología, tenemos muchísimos ataques cibernéticos o robos de información. Entonces, todo eso proviene de guiar esas decisiones digitales, porque también es tanto la modernidad, la tecnología va avanzando y va adelante en nosotros, pero también tiene sus debilidades. Por eso creo que la gobernanza digital debe de garantizar un cumplimiento normativo para hacer lo mejor que se pueda dentro de las pymes. Tenemos un problema, mi estimada doctora Antonelli. No hay una referencia en México de conocimiento de gobernanza global. Usted se adelantó mucho, muchos pasos. Gobernanza, ¿no? Digital, que sería un término que absorbe la gobernanza, ¿no? Como un brazo en esa rama. Y es precisamente donde las tecnologías están, el empoderamiento está, el uso, pero ya toda la estructura, toda la esencia que usted está bien expresando, no está sentada en México. Esa es una realidad. No está sentada en México y si se dan cuenta, ustedes porque están en un doctorado, pero ustedes le preguntan allá afuera a las personas, no tienen una noción. ¿A poco existe gobernanza? Yo no sabía que era eso. Gobernanza no tiene que ver con gobiernos, o sea, hay un total analfabetismo y desconocimiento sobre este tema que nosotros estamos sentando. Hoy porque nosotros lo conocemos como doctores y como investigadores, pero vean, o sea, somos una parte muy mínima de todo lo que el país necesitaría conocer y sobre todo, más aún, fíjense bien, en un ecosistema y en un universo donde si reuniéramos a todos aquellos directores, supervisores y gerentes, no tendrían idea de qué son estos términos que en este momento nosotros estamos sentando. La verdad es que no hay esa madurez digital. Mucha gente la desconoce. Y es un tema que sí me llama la atención, pero sí veo esa situación y en todos los aspectos, no importa si estamos hablando de bancos, de escuelas, no existe la madurez. Hay mucha ignorancia, tenemos mucha ignorancia, no tenemos esa cultura y creo que hoy en día tenemos que ir a la par de toda esa evolución. Ustedes son los referentes, Nelly. El día de mañana, Nelly tiene que ser en su trinchera un referente de gobernanza digital, que nos hablara de gobernanza digital, de qué es lo que han estado haciendo otros países. Me adelanto un poco. Una de las tecnologías que no han querido implementar los gobiernos y tienen miedo es el famoso blockchain o cadena de bloques, ¿no? Porque ahí hay transparencia pura y la hay porque la hay, ¿no? Hoy no se quiere
por lo que se vive en el país. No nos vamos a meter a más, pero no somos el único. O sea, no estamos curados, ¿verdad? De espanto en ese sentido, que seamos los únicos en ese sentido. Pero empezamos a ver algunos... yo me comprometo mañana a enviarles algún par de lecturas fuera de la plataforma, escuchen bien, complementarias porque son doctores. Por ejemplo, Irlanda empieza a vender energía pura con blockchain, o sea, te asegura que la energía que está vendiendo es 100% energía producida de manera limpia, ¿no? En ese sentido, obras de arte que se empiezan a vender con el tema de blockchain. Y la pregunta es, ¿el gobierno para cuándo, no? O sea, imagínense una licitación del gobierno con blockchain, imagínense un presupuesto del gobierno con blockchain. Vamos lentos, bien, Eli, estás diciendo, porque los negocios en la parte privada nos han enseñado que hoy el usuario está harto, es decir, va demandando cada vez más del gobierno que se parezca más a una empresa. Hoy ya no queremos ir a sacar un acta, pero ni de chiste al registro civil y estar formado 6 horas, ni una tenencia, ni un servicio. Hoy obligamos al gobierno a que no, por él no quisiera. Hoy lo obligamos a que se comporte como una empresa en ese sentido privada, que ofrezca servicios, pues que se parezcan mucho a los que ofrecen esas empresas privadas de punta, ¿no? Quiero darle la palabra a Raúl. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Y yo creo que en este sentido también coincido con lo que nos acaba de mencionar Nelly, porque carecemos hoy en día de esta capacitación, de esta cultura digital. Te entrecortaste, mi estimado Raúl. No sé si es mi internet o es el tuyo. No, no se escucha. No te escuchas. A ver, vamos a ver un ¿Se escucha poquito. mejor? No, te escuchas muy lejos. Sí, es parte de Sí, nuestro no se audio. escucha. Vamos a esperar tantito a ver si se recupera ahí la señal. Ahí se escucha mejor, es que sí, me parece que aquí No, Raúl, te entrecortas y te escuchas muy lejos. En lo que recuperas un poquito, vamos a darle la palabra a Gloria, si estás de acuerdo, y ahorita regresamos contigo. Adelante, Gloria. No te escuchas, Gloria. No sé si soy yo. ¿Ya? ¿Ustedes me ¿Ahí? escuchan? No, Ya. ¿verdad? ¿No me escuchan? Ahí. Ya. Ya se escucha. Ah, bueno. A ver, déjame voltear los signos. Efectivamente, creo que es un tema más que nada ahora sí que de nuestros gobiernos, porque hay países enteros que ya están haciendo negocio con blockchain y nosotros, la razón es porque saben, pues obviamente nuestras políticas no están adaptadas a un sistema como este que creo que quitaría muchísima burocracia y muchísimos dedos y muchísimas mochadas, es la palabra correcta, ¿no? Nos enseñamos a hacer negocios mucho más transparentes, pero pues que el negocio de México se acabaría en la corrupción, después antes que el narcotráfico, tal cual, Y es profesor. que vemos avances, ¿no? Ya lo vieron con el SAT, o sea, ya la inteligencia artificial está estudiando todos los casos ahí, ya no va a ser humanos o contadores atrás, ya es el apoyo de la tecnología, otra vez vamos. El Cuando se problema, quiere y se vámonos a la puede, raíz. Está bien que eso, pero ¿dónde están las carreras que se van a ocupar para el futuro, profesor? pues bueno, se van a transformar. La Eso ya reforma hay educativa discusiones urge, bastante fuertes en ese sentido, sí, por supuesto. porque Eh, no hemos trabajado en la reforma educativa. de Estamos que tiene que rezagados, hay ir. carreras que ya deben de existir y no existen, profesor. Pues bueno, ustedes y nosotros somos un referente, tenemos ese compromiso, por eso estamos aquí, ¿no? No son Muy muchos los que fuerte. escuchan esto. Se debería de alfabetizar. Si ustedes, no sé, si dan clases, están participando o dan cursos, capacitación, qué sé yo, ahí deben de expresar estos temas. Sí, por supuesto. Tienen Dice, profesor, un muy compromiso en ese fuerte, sentido. Así es. Raúl, pero que nos adelante. escuchen. no sé si ya se mejoró la señal. Poquitito. No sé si te los quitas mejor, igual, así, no se puede. Parece que hay más ruido de fondo y no se va a escuchar bien. A ver, tú dale ahí, habla nada más un poquito más fuerte. Creo que ahí podemos escuchar con atención. Ok, sí, mencionaba que lamentablemente en México no existe una cultura digital.
también carecemos de esta infraestructura tecnológica adecuada y los recursos digitales, lo que usted nos mencionaba, ¿no? Que lo ideal sería implementar ya blockchain, porque una de sus características primarias es la trazabilidad y la transparencia que se hace en cada una de estas transacciones, lo cual va a transparentar muchos procesos. Y esto al mismo tiempo va a fomentar, considero, que estimularía esta cultura organizacional para fomentar esta participación. Y yo creo que estaríamos apuntando un poco más hacia lo que usted también nos comentaba, a esta democracia 2.0. ¿Por qué? Porque ya estaríamos interactuando, ya no solamente pensando a nivel empresa local, sino ya a nivel internacional. Claro, por supuesto, y usted toca pues temas ahí bastante interesantes. Eh, Estamos de acuerdo, o sea, México no está preparado, pero escuchen bien, o sea, vemos un mercado empujándolo en todo momento. Un mercado empujándolo, o sea, la parte comercial, lo fiscalmente agarra Uber, agarra Didi y agarran otras y lo agarran en curva. ¿Por qué? Porque no cobraba impuestos. Páginas de streamings o de influencers o otro tipo de páginas que generaban recursos también los agarran en curva. ¿Por qué? Porque México no estaba capacitado y el gobierno se ve otra vez obligado porque dice, pues aquí hay impuestos, aquí hay dinero, aquí está mi interés, aquí puedo tener control, aquí esto, aquí aquello. Entonces, sí tiene que ver la importancia un gobierno de poder estar llevando a cabo esas acciones e implementar esas situaciones que está. No todo es los gobiernos, obviamente, sino también las empresas. Luz. Sí, hola, buenas tardes. También en lo que mencionan, por ejemplo, que el gobierno está dándose cuenta de que puede revisar todo eso, pero aún en gobierno lanzan toda esta campaña de revisión y en sus procesos, en su información, en su tecnología, están presentando errores y no saben cómo subsanarlo. O sea, tú como contribuyente detectas que algo te están diciendo que está mal, lo llevas, lo sustentas y ellos en su sistema de información no saben, no, pues así me lo arrojó el sistema, no, pues así es lo que tengo y hasta en ese punto hay una, pues no diría incompetencia, pero sí huecos en esas tecnologías que no se consideraron, pues, o sea, y ahí como contribuyentes, pues nos afecta bastante. Sí, eso siempre va a estar ocurriendo en todo momento. Seguramente el día de mañana, si nos da un poco más de tiempo, les explicaré el fundamento de la inteligencia artificial. Solamente les adelanto, muchos, lo único que hacemos es teclear, esa es la realidad, usar las diferentes que hay, Gemini, Copilot, Grok, Canva, todo lo que ustedes quieran. Pero mañana les voy a explicar con detenimiento el fundamento de que, así se los digo. El principio de la inteligencia artificial es estarse equivocando muchas veces hasta encontrar una respuesta correcta, porque así aprende el ser humano. Y ahí la vamos a pagar desafortunadamente, Luz. O sea, en esos errores que tú estás mencionando, la vamos a pagar hasta que se perfeccione la inteligencia artificial, como las vacunas, igual las regamos, unos sí, otros no, como todo sistema, no solo médico, político, gubernamental, tecnológico, va a tener su... Se pausó. No, soy ya la única. No, sí se congeló la imagen Ah, del ok. doctor, no, no se escucha y se quedó congelado. Así es. Perdón, ¿me escucharon? Me fui. Se fue, maestro, se fue, doctor. Perdón, adelante, Gloria, ibas a decir algo. Gloria, tienes el micro Compañerita apagado. Gloria, ajá, el micrófono Le lo tienes comentaba. apagado. Ya, comentaba, creo que necesitamos una revolución, ahora sí tecnológica, en el área ahora sí gubernamental. Sus sistemas están del asco, perdónenme, y poquito más. O sea, ya nomás
Hay, por ejemplo, ¿no? Ahora que viene la prima de riesgo de lo del IMSS, yo le aseguro que se va a caer el sistema. ¿Y cuál es el negocio y las multas? Porque nunca dicen que ellos es, tú no puedes subir tu información a tiempo, ¿sí más o menos? Y le voy a poner más las que vienen. Entonces creo que estamos muy rezagados en tema tecnológico México, no le invierten en infraestructura, profesor. Y en tema gubernamental no se puede jugar con eso, porque al final de cuentas son multas para el contribuyente, porque siempre el contribuyente tiene la culpa. Hablemos y más. Nada más quería opinar eso, Claro, profesor. claro. Les voy a poner una lista de qué debería de saber el mundo global en México, ¿de acuerdo? En cuanto a tecnologías. Número 1, ahí se los escribo, debería de saber IOT, debería saber lo que es en tecnología, en cultura y en alfabetismo, el Big Data, ahí está. Otro de ellos es el iCloud Computing, eso es lo que debería de saber, iCloud Computing, ahí está. Otra cosa que debería de saber es, para poder entender en las empresas, Industria 4.0 e Industria 5.0. Ahí se me fue un 9, déjenme corrijo. Industria 5. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Industria 5.0, ahí está. Big Data, ok, bueno, Business Intelligence. Business Intelligence, ahí también deberías saber, inteligencia de negocios, es todo un tema, YOT, Big Data, obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, lo que ya mencionamos, blockchain, ahí está, o cadena de bloques, que es la parte que deberíamos de saber, TIC, TAC y TEP, o sea, como una base, solamente como una base, hay algunas otras, y ahí es donde todo esto que se englobaría es lo que nosotros tendríamos que conocer, en lo que nosotros nos tendríamos que alfabetizar para poder ser competentes. Esa es la aplicación de sistemas hoy en la parte no solo de la administración, de la gestión, sino también de la gobernanza. Todos esos temas tendrían que ser para nosotros en ese sentido, conocidos en esta parte. Y también otro tema que se llama seguridad de la información, con sus derivaciones, ciberseguridad, así, en todo el término de la palabra. Eso es algo que nosotros también en las empresas deberíamos de saber, puesto que el espionaje está pues creciendo en México, sobre todo en las empresas y todo lo que está. Y también hay algo que se llama centro, lo vamos a ver así, lo vamos a platicar mañana, centro de datos. Eso es muy importante. Todo eso, a grandes rasgos, doctores, es lo que nosotros deberíamos de estar conociendo, deberíamos de tener noción, no deberíamos de estudiar una ingeniería, no deberíamos de estudiar una licenciatura, pero sí deberíamos de tener práctica y noción de qué es esto. Ya vieron que no es Word, que no es Excel, que no es PowerPoint, que no es esto. No, obviamente no vienen marcas. Vienen todas estas cuestiones que obviamente traen atrás su marco regulatorio, su marco de gobernanza, pero también su aplicación práctica en todo momento. Esa lista la vamos a ir viendo con calma y lo vamos a ir explicando el día de mañana, cada uno de esos conceptos, pero yo se los pongo sobre la mesa para que ustedes vayan leyendo un poquito y para que nos vayamos familiarizando con ellos y estar viendo. ¿Qué debemos de saber en la empresa? Bueno, de los más comunes, deberíamos de saber software que tienen que ver con business to business, un B2B, ahí está, también un C2C, customer to customer, ahí está, deberíamos de saber lo que es un CRMS, un WMS, un TMS, un ERP, y ahí, a grandes rasgos, es lo que nosotros deberíamos de estar viendo en todo ese sentido, en los aspectos propios de las empresas, de aquellas que lucran, que obtienen ganancias en esta manera. No sé si todos los han escuchado, no sé si todos los dominan, no hay marcas, todo es genérico y todos tienen una funcionalidad específica, es manejar correctamente la información para poder comprender, para poder procesarla, para poder obtener algo que se llaman, es muy importante todo el tiempo,
lo hace la inteligencia artificial para poder obtener pronósticos, ahí se los estoy poniendo, o forecasts, que le llaman, predicciones, y entonces, con base en eso, poder tomar las mejores decisiones, pero no solo con el ámbito cualitativo, sino con el sustento cuantitativo, ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Qué pasó, Gloria? ¿Es mucho, es poco? ¿Todos los conocen? ¿No todos los conocen? No, está súper bien. Lo que nos falta son horas en el día para poder abarcar. Es correcto. Y que realmente haya las herramientas necesarias para poderlos manejar aquí al 100 todos y poder ser más eficientes. ¿Cómo? Porque creo que para ser más eficiente en nuestro trabajo, creo que todo esto nos facilitaría horas hombre, a veces en tallar tanto lápiz. Así es, pero pues bueno, ahora sí que la nueva ignorancia creo que es el no saber tecnología. Esa es la nueva ignorancia, el no saber la tecnología. Yo les puedo decir con amplia experiencia en el ámbito en el que me desarrollo, el alfabetismo tecnológico en México es algo significativo, es algo importante, es algo que es preocupante en ese momento, pero escuchen bien, yo por eso les voy a compartir todo lo que se necesita saber, obviamente, en 4 clases, para que ustedes digan, el doctor me mencionó esto, voy a buscar más información de esto, y tengan esa noción y no desconozcan. Y en efecto, sobre todo una cosa, no solamente saberlo utilizar, sino que también no queden desplazados y queden en una posición táctica ustedes, porque finalmente el último recurso que queda es el nivel en el que ustedes están, en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, la inteligencia artificial puede proponer mil respuestas, 1000 resultados, pero finalmente los que toman las decisiones todavía en este momento son los seres humanos en muchas de las cosas. Y esas nos corresponden todavía a nosotros. Por eso hay que saber utilizar esas herramientas, saberlas manipular, saberlas gestionar, saber qué resultados me van a entregar, que son los que yo quiero, y esos poderlos manipular para poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Demás, ya se deprimieron un poco, sí tienen conocimiento de todo lo que les puse, ¿qué hay? Bueno, superficialmente me imagino que todos sabemos algo sobre ciberseguridad. Muy superficialmente. RP, pues bueno, lo utilizan todas las Sobre empresas porque es una ciberseguridad. gestión de integración donde ahí se mueve recursos humanos, finanzas o los paquetes contables, el compact, todo eso que se ocupa en las empresas. Pero hay cosas, que de repente, pues no, desconozco. Correcto. Cada vez es más importante la ciberseguridad en México, en las empresas, porque solamente les voy a decir algo. Las empresas tontamente han confiado en tener sus servicios en la nube, su información en la nube. Y les quiero decir algo, ustedes tienen privacidad y son dueños de su información mientras paguen. Cuando dejen de pagar, el dueño del tubo, que es el gobierno de los Estados Unidos a través de sus empresas, puede hacer uso de esa información. Y de hecho la está manipulando para saber cómo piensan los gobiernos, cómo piensan las empresas y poderlas manipular y saber cuál es el siguiente paso que van a dar en el ajedrez, sabiendo que Estados Unidos gobierna ese juego de ajedrez. Saben cuál es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque son dueños del tubo. Así de sencillo. Son dueños. Por eso les puse la importancia de los centros de datos que nosotros vamos a estar viendo. Gloria, adelante. Yo quiero opinar esto. Ahorita estamos en el proceso de brecha, creo que a nivel México. Mi empresa, lo digo por lo que estamos pasando. Yo soy la CEO de mi empresa y por ahí de verdad quisiera tener, no es que sean gente incompetente, más bien estamos en esa brecha de adaptación entre todo lo que hay de tecnología de la información y protagonizamos tecnologías de la transformación y otra de la formación.
doctor, porque estamos batallando mucho las empresas. Yo no creo que exista una. Yo quiero, ahora sí que gerentes a un nivel como lo que está pidiéndome usted, pero difícilmente me dan lo que había hace 5 años, profesor, en términos de tecnología. Cuando la tecnología va súper acelerada, no sé si esté cambiando como cada 6 meses o menos. Sí. Porque va demasiado acelerada. Cuando antes cada 10 años se cambiaba de sistema, cada 5, hoy Pues cada cada 6 vez meses menos. sale algo nuevo. ¿Y esto que no va a parar, profesor? ¿O qué podemos hacer como empresa, como empresas? Como empresario, ¿qué podemos hacer? Porque es una ola de Eh, tecnología que no sé hasta dónde alfabetizar a pegarle. tu, Te lo voy a resumir así, no soy la solución, ¿verdad? A la fórmula mágica, Gloria, No, pero no, es no. consolidar a tu personal para que no se vaya, número uno, dos, alfabetizarlo, Eso. y número tres, crear principios y políticas de que ellos van a responder, o sea, que se van a quedar en la relación a largo plazo, ¿me entiendes? Con ese compromiso de capacitación y ellos utilizando esas tecnologías es que van a mejorar. Así lo ha hecho Google al final del día, ¿no? Busca relaciones a largo plazo con sus personales, o sea, en todas las estrategias que tú quieras de recursos humanos, en darles permisos, en medirles la productividad, en que si necesitan esto, se necesitan aquello, pero al final del día responden como gente productiva y gente comprometida. Erika Sí, nos dice, los he escuchado y tengo gracias. nociones muy generales y básicos de algunos de ellos, pero definitivamente es lo más indispensable para lograr mantenerse en crecimiento y aprendizaje, principalmente porque está en evolución y adaptación logarítmica, lo que el humano no puede hacer tan fácilmente, evolucionar logarítmicamente. No, pero sigue siendo humano y mañana les voy a explicar otra vez por qué sí seguimos teniendo el control y lo vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. Eso nos tiene que quedar bien claro, bien fundamentado. Mañana les voy a explicar los principios de inteligencia artificial y vamos a ver algunas características de todos los softwares que les puse, CRM, TMS, WMS y todos los demás, a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos da la hora, para que ustedes puedan captar esa situación. Este, hay algunos artículos bastante buenos ahí en la plataforma que vieron en la sesión 1, por favor, y en la sesión 2, esténselo leyendo. Obviamente son doctores, no hay algo que referenciales más que metodológicamente. Acuérdense, no vaya a fallar su APA, no vayan a fallar sus conclusiones, su formato. En ese sentido, yo nada más haré las apreciaciones, pero finalmente la riqueza de reunirnos una hora y poder aprovechar ese sentido es tocar temas diferentes a los de la plataforma que le otorguen ese valor agregado. ¿Por qué? Porque la plataforma muchas veces no tocaba o toca temas, por ejemplo, de artículos científicos de 2020. Bueno, en 2020 todavía estamos en la pandemia y hoy estamos evolucionando, ¿verdad? De 5 años para acá la inteligencia artificial ha crecido demasiado, el Big Data ha crecido demasiado, los lenguajes de programación obviamente han crecido demasiado, chatbots, etcétera, 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 han crecido demasiado. Entonces, es necesario que hablemos en ese momento también de tecnologías verdes, obviamente con el impacto de la economía verde que nosotros estamos comentando y que sí es un tema que nos ocupa, ¿no? Sí es un tema que nos ocupa y nos debe de ocupar a todos. Es hacia donde vamos. Cada vez más, no es que el gobierno lo quiera o no lo quiera, va a tener que con tecnología hacer uso correcto, propicio, planificado, responsable, junto con las empresas, en ese compromiso de tener que cuidar los recursos en todo momento sin comprometer los recursos que le pertenecen a las generaciones futuras. Eso es un tema muy importante y habla de sostenibilidad y habla de sustentabilidad en todo momento. Entonces, es importante ver los ejemplos internacionales en el ámbito internacional para saber, como ustedes bien expresaban, lo que se está haciendo internacionalmente, lo que se está comenzando a hacer, porque sí, aunque no lo crean, se comienza a hacer de manera nacional y a lo mejor eso que aplique cada uno en sus contextos de índole regional. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Nada, No, doctor. seguro. ¿Vamos bien? Bueno, entonces les dejo esos conceptos para que ustedes le den una leída. Mañana yo se los explico. Obviamente he tratado de leer, de documentarme ya por unos 3, 4 años de eso. Espero explicarles cada uno, dejarles claro en una hora, ¿verdad? Que tenemos esa situación. Y mañana nos vemos a las 8 de la noche, tiempo de México, por favor, para reponerle su clase de la primer sesión. ¿De acuerdo?
Hoy les pido de De favor acuerdo. que los tengo que dejar porque, como les dije, estoy en un centro que me están corriendo de una universidad y aquí son las 10 de la noche, entonces me están corriendo, tengo que salir. ¿Les parece bien? Los veo el día de mañana con estos Mañana. conceptos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Primero Dios lo de mañana, profesor. Pues un placer conocerlo. Que sabe, Gracias. profesor, mi tema, porque el cuestionario está cerrado y me van a dejar sin calificación. Estoy estrujada. Yo hoy hablo bueno, hoy ya no me va a contestar. Mañana mismo a No. primera hora me comprometo a hablar con el maestro Juan Alberto y te prometo que tengo una respuesta en la hora de clase. Aunque Yo me tengo haga el mismo nomás problema, 5 minutos, doctor. no le hace. Buenas noches. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Cuídense Gracias, mucho, que doctor. tengan excelente Gracias. noche. Buenas Gracias. noches, Buenas compañeros. noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.